Martes 18 de mayo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que usted estuvo pidiendo desde hace muchas semanas atrás. Vamos a hablar y aprender más sobre el sarcoma de tejidos blandos o cáncer de tejidos blandos. Tenemos un especialista que nos va a acompañar desde estudios y va a responder todas sus consultas. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Muy bien, y nosotros hemos hablado en distintos programas de Cuerpo Médico sobre el cáncer, esta enfermedad crónica degenerativa, que muchas veces pues toma el nombre del lugar donde aparecen estas células malignas. Por eso es que hay cáncer del estómago, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de mamas y así. Pero ¿qué ocurre con otro tipo de cánceres? Hoy vamos a hablar del sarcoma de tejidos blandos o cáncer de tejidos blandos y vamos a ver con un especialista quien va a responder todas sus consultas cuáles son las dudas más frecuentes en relación a este tipo de cáncer. Vamos a ver un informe, ¿qué les parece? Mientras que empiezan a entrar ya sus preguntas para nuestro especialista. Definitivamente conocemos múltiples tipos de cáncer. Sin embargo, ¿qué tanto sabemos del cáncer o de los tumores que se generan en los tejidos blandos? No todos los tumores terminan siendo cancerígenos, pero es importante conocer sobre este tema. Ahora, reconozcamos como tejido blando a los músculos, a los nervios, a las fibras, también a los vasos sanguíneos o a los tejidos profundos de la piel. Y estos se encuentran a lo largo de todo el cuerpo. Asimismo, la mayoría de los sarcomas, que son los tumores malignos, se originan en los brazos o en las piernas y además también se pueden encontrar en el tronco, en la cabeza, en el área del cuello y en el área trasera de la cavidad abdominal, que es conocida como la retroperitoneo. Agreguemos entonces que los sarcomas no son precisamente tumores comunes. Es importante mencionar que existen más de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos. Y como ya hemos mencionado, aproximadamente la mitad de los sarcomas de tejidos blandos comienzan en un brazo o en una pierna. Y esto significa que la mayoría de las personas lo notan mediante la aparición de una masa que ha ido creciendo con el paso del tiempo. A veces pueden ser semanas o a veces meses. Y puede que esta protuberancia duela o no cause ningún dolor. Ahora, alrededor de 4 de 10 sarcomas comienzan en el abdomen, en el vientre, y hay que tener en cuenta que si este es el caso, los sarcomas pueden generar presión sobre los nervios, los vasos sanguíneos o los órganos cercanos y pueden adquirir un tamaño lo suficientemente grande como para ser palpado en el vientre. Y en otras ocasiones, que son pocas, los sarcomas pueden comenzar en el pecho, la cabeza o el cuello. Finalmente, amigos de Cuerpo Médico, si ustedes presentan alguno de los siguientes problemas, consulte con su médico de manera inmediata. Por ejemplo, una nueva protuberancia o una masa en alguna parte del cuerpo, una protuberancia que esté en crecimiento, dolor abdominal cada vez más intenso o de pronto vómitos y presencia de sangre en las heces. Igualmente heces fecales negras, que significa sangrado en el interior del estómago. Tengan en cuenta estas recomendaciones, puesto que el cáncer detectado en estados tempranos puede tener un tratamiento mucho más efectivo. No se olvide que la prevención es salud. Gracias. Muy bien, este sarcoma o tipo especial pues, de tumor es lo que vamos a abordar el día de hoy con nuestro especialista, quien tenemos en estudios. Voy a darle la bienvenida y recibir pues al doctor Mauricio León Rivera. Él es médico cirujano, oncólogo, director médico del Centro Detector del Cáncer. Doctor León, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Un gusto tenerlo aquí porque van a entrar seguramente muchísimas llamadas y antes de que empiece a entrar las llamadas, quería aprovechar justamente para hacerle la consulta porque muchas veces solemos pensar que en las neoplasias, los cáncer al estómago, de repente al colon, vendrían a ser lo mismo que los sarcomas o vendría a ser lo mismo que el cáncer de tejidos blandos. ¿En qué se diferencian, doctor? En realidad, sarcomas y cáncer es un tipo de cáncer. Ajá. El cáncer se divide generalmente en dos tipos, en carcinoma, que son las más frecuentes, y en sarcomas. Sarcomas viene de la palabra sarx en griego, que significa carne, y oma tumor. Es como cuando uno corta un pedazo de carne y cuando uno en realidad opera esto o abre un tumor, Ajá. es como una carne en realidad. Por eso le pusieron el nombre hace muchos años y es un tipo de cáncer que son los más infrecuentes. O sea, como una protuberancia, un bultito. La forma de presentación es un tumor que generalmente no duele, mayor de 5 centímetros de tamaño. Es un tumor raro, generalmente es el 1% de todos los cánceres del cuerpo humano
se trata por sarcomas, pero la mortalidad es alta, es el 2% de toda la mortalidad del cáncer se la lleva por sarcoma. Entonces, por eso uno no debe de normalizar ninguna protuberancia, nada que aparezca pues, en nuestro cuerpo, Claro. porque podría ser en todo caso... Sí, felizmente son los más raros, Jennifer. De cada 100 tumores que entran a sala de operaciones, digamos, uno es un sarcoma. Ese es el tumor que le decimos el UPS, porque a veces el tumor que opera, el cirujano que opera, no es un oncólogo, cree que el tumor es benigno, lo ingresas a la operación y al momento de sacarlo, y viene la patología y se da cuenta que ha sido un cáncer. Y un cáncer de este tipo es un cáncer agresivo que generalmente es mejor cuando es manejado por los especialistas, ¿no? Perfecto, muy bien. Y más adelante usted nos va a explicar también, ¿no?, la diferencia que existe con el lipoma, que podría confundirse, y también por dónde es que en qué parte del cuerpo son más frecuentes. Tenemos ya una primera consulta, llega a través de WhatsApp y vamos a leérsela rápidamente a usted, doctor. Ahí está, Lorena Carrasco le pregunta: hace 2 meses me creció un bulto a la altura del coxis, es blando, no se desplaza y tampoco me duele. ¿Podría ser síntoma de este tipo de cáncer, doctor? Con esas... Sí, bueno, primero hay que ver qué edad tiene la paciente. Ajá. El pico de sarcoma de tejidos blandos entre los 40 y los 60 años. Si hablamos de una chica de 20 años que es un tumor menor de 5 centímetros y superficial sobre todo, puede ser un lipoma, que es un tumor benigno. Ese tumor de lejos, es como una bolita de grasa. Es una bolita de grasa. En realidad, cuando uno opera un lipoma, yo he operado muchas veces de eso en mi vida, cortas la piel y sale el tejido, porque es un tumor superficial bien circunscrito y bien encapsulado, lo que le llama la gente, sale entero y eso no es un cáncer. Como un corazoncito de pollo, ¿no? Sí, depende del tamaño del lipoma, generalmente es menor de 5 centímetros. Los sarcomas, en cambio, son tumores inmensos, a veces son mayores de 15 centímetros de tamaño, que uno tiene que extirparlo porque generalmente el tratamiento no responde ni a la quimio ni a la radioterapia. Aunque hay unos tratamientos que responden, pero en general el tratamiento es quirúrgico, o sea, el cirujano corta y extirpa del cuerpo humano este sarcoma con márgenes adecuados. Es como si fuera un huevo, el cáncer es la yema, extirpamos con la clara. ¿Y qué ocurre si de repente ese lado. sarcoma está ubicado en una zona donde están los ganglios? ¿También se retira? Estamos entrenados, nosotros la semana pasada operamos un sarcoma axilar justamente y tengo otra para esta semana, que uno estamos entrenados para eso, ¿no? Los cirujanos oncólogos que nos dedicamos a esto, manejamos la anatomía, por ejemplo, yo soy especialista, depende de la localización. Si el sarcoma es de tronco o de extremidades, que se lleva el 60% del total, generalmente este tipo de cáncer ocurre en las piernas, en el muslo o en los brazos. 50% en las extremidades y 10% en el tronco. Desde ahí nosotros estamos entrenados, conocemos la anatomía muy bien, de la parte que sea, en la espalda, he operado sarcomas de la espalda, del muslo, de la pantorrilla, de la ingle, etcétera, etcétera. Hay otro 10% que es en la cabeza y cuello, hay cirujanos oncólogos, especialistas en cabeza y cuello, que son los que operan este tipo de tumores, y hay otro espacio que se llama el retroperitoneo, que es un espacio profundo abdominal, donde también pueden aparecer los sarcomas, más o menos en el 10% de los casos, que también estamos entrenados para operar este tipo de... Perfecto, doctor León, ya empiezan a llegar las llamadas. Vámonos hasta Arequipa. Giovanna, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, muy amable de antemano por la respuesta, doctor. Tengo 55 años y tengo 3 operaciones al seno de fibroadenomas. La pregunta es, ¿los fibroadenomas con el tiempo podrán convertirse en sarcomas? Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanna, doctor. Una pregunta, el tumor más frecuente en la mujer joven es el fibroadenoma, es un tumor estromal benigno y no tiene nada que ver con el sarcoma. ¿Qué es esto, doctor? Es un tumor benigno de la mama que aparece y es muy frecuente. ¿Pero que es operable? Totalmente operable. No todos se operan, solamente los que tienen algún tamaño o tienen una sospecha de cáncer. Hacemos biopsia generalmente con una aguja o a veces los extirpamos del cuerpo humano. Hay un tipo de sarcoma, que es sarcoma de la mama, que es muy raro, que puede degenerar en un fibroadenoma, pero es súper raro. Yo he visto en mi vida 2, 3 veces, 3 casos de eso, de miles de casos. Entonces, una mujer que tenga un fibroadenoma operado no tiene por qué pensar que va a tener un sarcoma. Y una persona que no ha sido operada de este fibroadenoma y lo tiene controlado... Claro, hay indicaciones para operar. Por ejemplo, si tienes un fibroadenoma menor de 2.5 centímetros, con una biopsia es suficiente, no tiene que operarse. Pero si este tumor en un año crece y duplica el tamaño o cambia de forma, etcétera, ahí sí entonces tenemos que hacer una biopsia y podría tratarse de un sarcoma, que como digo nuevamente es lo más raro. Ahora, doctor, y en el caso que usted nos comentaba, ¿no? Los lugares donde en el cuerpo se presentan con mayor frecuencia, nos decía extremidades, pueden ser inferiores, superiores, ¿la espalda también podría ser? Sí, claro, he operado hace poco un tumor muy grande de la espalda que lo estaban viendo en una institución que le decían que era un lipoma, el famoso lipoma, y no le hacían biopsia. Le hago una biopsia y fue un cáncer, un dermatofibrosarcoma,
se operó, ahora está en radioterapia el señor y realmente está muy bien. La operación duró 7 horas, porque a veces son tan grandes que uno se demora en remover tremendas masas. Son masas de 15, 20 centímetros del tamaño de una pelota de básquet a veces. Increíble. Cuando son retroperitoneales también son de 2 pelotas de básquet o en el muslo, que como son profundos, la gente no se da cuenta hasta que tiene tremendos volúmenes. Y como no duele, las pacientes generalmente van al médico cuando ya a veces es muy tarde, ¿no? Perfecto. Vamos con otra consulta. Mónica, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? ¿Aló? Hola, María, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, señorita, buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que tengo una niña de 13 años y hace más o menos 2 o 3 meses se ha palpado debajo de la quijada, entre el mentón, que tiene un pequeño bultito. Bueno, claro que no ha crecido y cuando lo palpo no siente dolor, nada, ¿no? Pero no sé qué es lo que me podría recomendar el doctor, porque por eso, por el miedo esto de la pandemia, todo, no le he podido llevar al doctor todavía. Doctor, no sé si tiene alguna consulta adicional. Muy buena que pregunta, hacerle. María. Mira, una chiquita de 13 años que tenga un tumor debajo de la quijada, generalmente es un ganglio submaxilar. Y no pasa nada, no creo que sea nada malo. Si es algo chiquito y no ha crecido en el tiempo, no te preocupes, no tiene que ni siquiera ir al médico. Si ves cambios en el tamaño, sí debería ir a un médico de cabeza y cuello, pero normalmente esto no es cáncer ni menos un sarcoma. Pero aunque los sarcomas también se presentan en los niños. Para que sepan estadísticas, hay 250 limeños con sarcoma de tejido blando en adultos en toda localización y más o menos al año hay 20 niños de 0 a 14 años con un sarcoma. Generalmente se llama el rhabdomyosarcoma, pero felizmente es muy raro. ¿Y hay manera de que uno pueda someterse a un examen para determinar si es que por ahí hay un sarcoma que se está incubando o germinando en nuestro cuerpo? Muy buena pregunta. No, Jennifer, son en realidad tan raros. Estamos hablando en general de una neoplasia de 5 sarcomas por cada 100.000 personas sanas. Wow, no necesita un chequeo como digamos el cáncer de mama, que hay que hacerse una mamografía una vez al año, o el cáncer de colon, que hay que hacerse una colonoscopia cada 5 años a partir de los 45. El sarcoma no necesita en realidad Pero no habría tampoco un chequeo. examen, algo así como un examen de sangre No o hay, algo. acuérdate que el tejido blando es el tejido que conecta y recubre las diferentes partes del cuerpo. Claro, puede ser conecta, músculo, recubre o sostiene, tenemos ¿no? un montón de músculos, Grasa, puede ser grasa, puede ser cartílago. vaso, cartílago, lo que recubre el cartílago, puede ser vasos sanguíneos, nervios, la vaina del nervio, etcétera, etcétera. Entonces no podemos hacer, generalmente un estudio, un chequeo oncológico, un médico palpa las diferentes partes del cuerpo y se va a dar cuenta cuando hay algo raro, pero en realidad no hay un chequeo específico ni la gente debería chequearse eso. Y ahí vuelve nuevamente, ¿no?, uno de los pilares de la buena salud, la prevención y los chequeos periódicos. Vamos hasta San Juan del Lurigancho. Julia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor León? Buenas tardes, doctor León. Por favor, quisiera saber si me ha dado cáncer o no, porque la doctora que me ha hecho la endoscopía me ha dicho que tengo una herida en el estómago. Pero analizando bien sobre ese asunto, yo como tenía miedo a la pandemia y me decían que el limón era bueno como alcalina para tener más defensas, tomé un año. Desde que empezó la pandemia hasta hace unos 20 días y ya pues me dio gastritis y estoy bien dolida y todo. Me han dado solamente el omeprazol y me han recetado uno para los gases y otro para la acidez. Julia, tu diagnóstico es gastritis entonces, porque tomabas zumo de limón todos los días. Todo, durante un año en ayunas, un limón entero. Ahí está, y ahora, pues. doctor, dígame, ¿qué es lo que tengo? Dicen que tengo una herida en el estómago. ¿Qué te ha dicho la doctora, Julia? ¿Gastritis? Pues, no, me dicen que tengo una herida en el estómago. Me han hecho una endoscopía. Claro, es buena tu pregunta, Julia. Mira, una herida en medicina se llama úlcera, así la llamamos los médicos. Y la úlcera en el estómago puede ser benigna o maligna. La úlcera maligna es lo que se llama el cáncer de estómago, pero si usted ha estado tomando limón es ácido cítrico y peor en ayunas, le va a producir en el tiempo una gastritis. Entonces, no creo que sea nada malo, es una herida benigna por este ácido que usted ha estado tomando. Incluso hay gente que decía en Estados Unidos que eso le curaba el cáncer, gotas de limón, etcétera. Eso es mentira. Lo que cura el cáncer es hábitos saludables, como hacer ejercicio todos los días o 3 veces por semana, 30 minutos por día, comer bien, dejar la comida chatarra, no estar obeso, dejar el tabaco y dejar el alcohol.
Todo eso eso sí cura el cáncer, no el limón, ni el bicarbonato, ni nada de esas cosas que son mentiras. Usted ha estado tomando limón y eso le ha producido una herida que se llama una úlcera en el estómago y con su omeprazol, con su inhibidor H2 le llaman, va a estar bien en un tiempo, no se preocupe. Perfecto, y precisamente más adelante también viene nuestra nutricionista quien va a hablar de la relación entre alimentos y cáncer, así que no se la pierdan. Vamos rápidamente hasta Arequipa, regresamos. Angie, gracias por llamar, ¿cuál es tu consulta? Hola, buenas tardes. Hola, te escuchamos. Sí, buenas tardes, quería hacer una consulta, quería saber porque debajo de la axila me salió un pequeño bulto, ¿verdad? Entonces he ido ya 2 veces al ginecólogo, pero creo que no he ido al médico correcto. Él dice que es un glándula inflamada, algo así. Pero me he tenido mucho dolor en el brazo últimamente cuando lo machuco, lo aplasto, me duele. Entonces quería saber qué médico me podría recomendar para poder ir y verme realmente lo que tengo allí. Perfecto. Muchas gracias, Angie, por la confianza, doctor. Buena pregunta, Angie. Mira, en Arequipa, normalmente una masa en la axila que duele es un ganglio inflamado. Nosotros los humanos tenemos ganglios, los mamíferos, en toda parte del cuerpo. Los ganglios exteriores son los que están en el cuello, los cervicales, axilares e inguinales. Y además tenemos ganglios dentro del cuerpo. Si se le inflama un ganglio en la axila y duele, generalmente no es cáncer. Aunque podría haber cáncer de mama metastásico a la axila o un cáncer de ganglio que se llama linfoma, la gran mayoría de los casos es un ganglio inflamado porque no se rasura y el ganglio aparece inflamado y no es nada malo. Si quieres ir a un médico bueno en Arequipa, podrías ir a Arirén Sur, Neoplásica, que es el hospital donde salimos casi todos los oncólogos del Perú, la sede, digamos, principal de cáncer en el Perú, se ha descentralizado. Filial. Ahora Irén Norte en Trujillo e Irén Sur en Arequipa. Puede ir a Irén Sur, al departamento de mamas, que la chequee uno de los doctores de ahí y va a estar 100% segura que no es nada una malo, ¿no? biopsia, ¿no? Un examen. No necesariamente, a veces simplemente con el examen clínico uno se da cuenta que es benigno y no requiere biopsia. Perfecto, ahí está, Angie, entonces la orientación que te da el especialista. Vamos hasta Comas. Josué, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Una consulta, sí, el doctor, buenas tardes. Mi papá tiene una queratocantoma en el cuello, está hinchado. ¿Qué tratamiento podría seguirle? Muy buena pregunta. Queratocantoma es una lesión proliferativa benigna de la piel. No es un sarcoma. Sarcoma, acuérdense que estamos hablando de tejidos blandos, que es debajo de la piel. La piel, el tegumento del queratocantoma es benigno. Si es una lesión, si ya sabemos que es queratocantoma, queda ahí, no hay que extirparla. A veces se extirpa porque es muy grande y sangra, o tiene algo estético, efectos estéticos que uno la puede extirpar, pero con tranquilidad porque no es cáncer. Eso no es un tipo de cáncer de piel. Así que tranquilo, José. Doctor, ¿cuál es el pronóstico en el tema de los sarcomas? Muchas veces se dice que metástasis termina siendo pues en el pulmón, en el hígado. Muy bien, dependiendo del tipo de sarcoma es la metástasis. Generalmente los sarcomas que yo opero, por ejemplo, que son de extremidades, la primera metástasis es al pulmón y el paciente fallece por metástasis pulmonar. Felizmente este tipo de cáncer se opera la metástasis e incluso algunas veces el paciente se cura. Entonces depende del estadio, como todo cáncer, la sobrevida. Normalmente la razón mortalidad e incidencia está en este tipo de cáncer en 32%. Quiere decir que la mayoría lamentablemente fallecen. Tenemos 250 adultos con sarcoma al año en Lima, de los cuales más o menos fallecen 80 a 90 limeños con esta enfermedad por año. Entonces, es un cáncer que cuando está en estadios iniciales se puede curar, pero cuando va a los ganglios o hace metástasis al pulmón, ya la sobrevida disminuye mucho. ¿Y el mucho. factor genético en relación al sarcoma? Hay muy buena pregunta. Hay también hay síndromes genéticos que te predisponen a enfermedades de sarcoma. Por ejemplo, el síndrome de Gardner, con el tumor de desmoide de la pared abdominal, que muchas veces hemos operado. O el síndrome de Li-Fraumeni. Tenemos varios tipos de síndromes genéticos que te dan, o la enfermedad de von Recklinghausen, la neurofibromatosis, que te da también schwannomas o schwannomas malignos en los nervios, que son tipos de cáncer que aparecen en la vaina en el trayecto de los nervios. Son tumores bien feos de tratar, a veces no se curan lamentablemente, e incluso para el diagnóstico los patólogos en sarcomas de tejidos blandos no solo usan el microscopio con la HE, que le llamamos lo normal, sino también estudios genéticos. Pero digamos, doctor, que imaginamos que el pronóstico de esta enfermedad es buena siempre y cuando la detección sea temprana como los otros tipos de cáncer. Exacto, yo tengo muchísima gente que he operado de sarcomas y están bien, ¿no? Doctor, Muchísimo. ¿qué le parece si vamos cerrando ya el tema de hoy? Muy interesante y en definitiva usted va a volver a visitarnos para seguir hablando de estas situaciones y estos problemas que se presentan en la salud, pero queríamos irnos con recomendaciones finales, puntuales, por favor. Sí, gracias, Jennifer. Mira, lo importante es que la gente deje de pensar que el cáncer es un sinónimo de muerte. Ya no lo es, la medicina ha avanzado mucho.
en todos los aspectos, en cirugía, en quimioterapia, en radioterapia e inmunoterapia, y que siempre un cáncer con esta inicial se cura, y no busquen la bala mágica para prevenir el cáncer, ni el limón, ni el veneno alacrán azul. Que no busquen diagnóstico en internet, en todo caso. Pues, sí, ¿no? pues en internet hay muchas cosas malas, muchas cosas buenas, información buena y mala, que mejor hagan dieta saludable. Va a hablar Sara ahorita de dieta saludable, que tiene mucha relación con el cáncer. Decía el doctor Cáceres, padre de la oncología peruana, que el cáncer entra por la boca. Entonces yo les recomendaría que no fumen. Dicen, ¿por qué tengo cáncer? Y están fumando. Que no fumen, que no tomen alcohol, hagan deporte, mantengan un peso adecuado. La obesidad está relacionada al cáncer, y que si se informan por internet, entren a sitios adecuados. Claro, yo he hecho con un grupo una plataforma de inteligencia artificial en cáncer. Quería aprovechar este espacio. Claro que sí. Pueden entrar a la gente, se llama Mauchis. Yo tengo 2 hijos, Micaela y Mauricio. A mi hijo le doy de cariño Mauchis, M-A-U-C-I latina S, Mauchis. Pueden ingresar a Google, Mauchis, y van a ver cómo ingresar a esta plataforma en forma gratuita. Usan a través del Messenger, el Facebook. Yo ya salí en Canal 7 hablando de este tema. Quería nuevamente hablarles un poquito de esto. Entran por Messenger de Facebook, ponen Mauchis e interactúan con un médico, pero en realidad es un médico que tiene mucha información, que lo hemos entrenado, y le pueden preguntar sobre lo que quieran de cáncer. Ahora está desarrollado el módulo de cáncer de mama y cáncer de cervix. Y esto es una plataforma libre, gratuita, en la cual nosotros podemos acceder a información especializada. Muchas gracias. Agradecemos pues al doctor Mauricio León Rivera, médico cirujano oncólogo, director médico del Centro Detector del Cáncer. Ya sabemos que a través de la plataforma Mauchis podemos incluso encontrar mayor información con evidencia y certificada. Gracias, doctor León, por esta primera visita. Sabemos que no va a ser la última, porque es importante seguir informándonos sobre estos temas. Muchas gracias. Muy bien.